buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, yo quería aprovechar el momento para continuar algunos de los diálogos y conversaciones que hemos tenido estos días. Y un poco continuar donde dejamos la conversación ayer en mi presentación, ayer en la tarde, a las 6 de la tarde, y luego tuvimos diálogos y conversaciones. Y no sé si todos estuvieron allí ayer, pero me tocó hacer una conferencia como la que va a hacer Yudelki hoy a las 6, pero me tocó a mí ayer. Y hablábamos de qué es el racismo y hablábamos de, bueno, muchas cosas, mostrando un poco cómo el racismo no es solamente un problema de color de piel o de discriminación laboral o de discriminación de derechos humanos, sino que es un problema más profundo. Eso lo explicamos extensamente ayer. Y yo creo que sin un entendimiento profundo de qué es el racismo, no es posible hacer giros decoloniales o hacer giros anticoloniales. Yo creo que es como una parte básica, porque de lo contrario no hace sentido muchas cosas del giro decolonial. Fíjense que hablábamos ayer de las zonas de ser no ser, la materialidad de la dominación, cómo el racismo hay racismo estético, hay racismo epistémico, hay racismo pedagógico, hay racismo económico, hay racismo político, hay racismo, o sea, la lista es inmensa, y cómo todas las diversas multiplicidades de opresiones de esta civilización, que también expliqué en otra de mis charlas porque yo prefiero hablar de civilización y no de un sistema económico, o sea que ahora estoy presuponiendo cosas que ya expliqué, asumiendo que ustedes estuvieron allí para continuar la conversación. Pues lo siento porque no puedo repetir lo que dije, pero como esto se llama diálogos anti y decoloniales, pues si vuelvo y repito todo otra vez, la gente que estuvo me va a decir, hombre, pero no, estás repitiendo todo otra vez, ¿entiendes? Y aquí hay mucha gente que estuvo aquí ayer, y para los que no estuvieron estoy haciendo la advertencia, porque voy a presuponer muchas cosas que a lo mejor diré cosas que les chocará, y claro, están ya dichas, fundamentadas y discutidas en detalle, y entonces no puedo volver sobre ellas porque la idea del diálogo es precisamente eso de escucharnos, reaccionar y darle continuidad a las conversaciones y las discusiones que tuvimos. No es yo venir aquí a repetirles todo lo que dije, ¿entiendes? Pues entonces ya no hay diálogo, ya es un monólogo, ¿entiendes? Entonces, lo que quisiera hacer ahora es darle continuidad a la discusión que tuvimos con Gladys ayer sobre el tema de anticolonial, decolonial y todas estas cosas. Y yo siempre he insistido en que cada lucha antiimperialista, anticolonial, que la decolonización, las luchas decoloniales y el pensamiento decolonial está allí desde que Colón se bajó del barco. Y que esta idea de que lo decolonial es un grupo que aparece en los años 90 y que se reúne, no sé, eso es una cosa totalmente, eso es una usurpación, eso es una cosa absurda. Es una cosa absurda. Y me parece muy problemático ese tipo de formulaciones porque es como una manera de, en la lucha contra el racismo, sexismo epistémico, cosa que también expliqué aquí el primer día, aquí, 3 horas sobre eso. Para los que estuvieron aquí, eso fue un rollo, de 3 horas. El lunes hablé de racismo, sexismo epistémico y cómo el fundamento de la universidad occidentalizada está montada en un racismo, sexismo epistémico que privilegia hombres occidentales de 5 países, un italiano, un francés, un alemán, un británico y un
estadounidense. Y entonces la epistemología moderna está montada y fundada sobre hombres de 5 países, hombres occidentales, hombres blancos de 5 países. Entonces eso ya lo discutimos. Entonces, las luchas anticoloniales, decoloniales, el pensamiento anticolonial, decolonial está allí desde que Colón se bajó del barco. Y hay diversos lenguajes y tiene que ser así. No puede haber un lenguaje universal de lo decolonial. Tiene que ser diverso, pluriversal. De lo contrario, repetimos el ciclo del universalismo occidentalocéntrico, donde hombres occidentales de 5 países, tienen la autoridad, legitimidad y el monopolio de decirle al resto del mundo que es verdad, que es verdad, que es lo mejor para ti. Y por tanto, lo estaríamos repitiendo nuevamente en el nombre de lo decolonial, un universalismo occidentalocéntrico, donde vuelve nuevamente uno que se define como con la autoridad de decirle a los demás qué es lo decolonial y cómo te tienes que decolonizar, y etcétera, etcétera. Y el proyecto decolonial tiene que ser pluriversal, no puede ser de otra manera. De lo contrario, en el nombre de lo decolonial, vuelves a repetir el universalismo occidentalocéntrico. Uno que define para usted qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. Y de eso se trata, ese es uno de los fundamentos del sistema mundo de los últimos 500 años, que está montado sobre eso. Y claro, ¿cómo se llegó allí? Bueno, yo en otras conferencias y en otros espacios hablo de los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, que son constitutivos a la formación de la modernidad. Es decir, el yo cartesiano, que se privilegia como la autoridad de conocimiento en el mundo moderno, después de los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, ese yo no puede ser ni un musulmán ni un judío después de la conquista del Andaluz. Ese yo no puede ser ni un indígena después de la conquista de las Américas. Genocidio, epistemicidio, ¿no? Ese yo no puede ser después un africano, después de el genocidio, epistemicidio contra África y el secuestro masivo de africanos para ser esclavizados en las Américas. Y ese yo tampoco puede ser una mujer, después del genocidio, epistemicidio contra las mujeres quemadas vivas acusadas de brujas. Entonces, estos 4 genocidios epistemicidios están pasando al mismo tiempo en el largo siglo XVI y son constitutivos a la formación de la modernidad. Y la epistemología que tenemos hoy día en la Universidad Occidentalizada se monta sobre el olvido de esos 4 genocidios epistemicidios, porque cuando ya Descartes, a mediados del 17, dice yo pienso, luego existo, en el sentido común de la época, era bien claro quién era ese yo. No podía ser un africano, no podía ser un musulmán, no podía ser un judío, no podía ser un indígena y no podía ser una mujer, ni siquiera una mujer de los 5 países. Después de los genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Y ese yo quedaba bien claro quién era, y era un hombre occidental. Pero ya no era cualquier hombre occidental, porque ese yo aparece después de la Guerra de 30 años, donde subalternizan a la península ibérica y aparece Holanda como el nuevo centro de ese sistema mundo que se origina con la expansión colonial europea de la península ibérica sobre todo y España hacia las Américas. Entonces, Holanda viene a sustituir ahora a la península ibérica, de manera que ese yo, o sea, Descartes estaba escribiendo desde Ámsterdam, aunque era francés. Entonces ese yo ya era un yo, muy claramente era un hombre occidental, de unos países muy particulares, ya no era cualquier hombre occidental. Entonces, esa es la epistemología de la modernidad. Esa es la epistemología que nos dice a nosotros que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para usted.
De manera que cuando estamos pensando en descolonizar, tenemos que saber qué es lo que estamos descolonizando. Si no sabe en qué consiste, por ejemplo, la colonialidad del saber, que creo que es el título de esta mesa, si no sabe en qué o sea, ¿qué es la colonialidad del saber? ¿En qué consiste? Pues consiste en que por medio de métodos violentos, de genocidio, epistemicidio, se construyeron estructuras patriarcales y estructuras raciales que son constitutivas a la epistemología moderna, es decir, donde en la epistemología moderna se privilegia hombres occidentales de 5 países, y eso lo tenemos tanto en la izquierda occidentalizada como también en la universidad occidentalizada. Entonces, ¿qué significa descolonizar? Significa entonces descentrar esa epistemología. Significa entonces traer diversidad epistémica a todo lo que estamos haciendo. Imprimir de ecologías de saberes cualquier problema que estemos examinando y no seguir centrando nuestro conocimiento en la epistemología y en el canon de pensamiento de hombres occidentales de 5 países. En ese sentido, el tema de la diversidad epistémica, de la ecología de saberes. Bien, eso es un paso fundamental. Si vamos a pensar en cómo descolonizamos estas estructuras universitarias, que son universidades occidentalizadas, tenemos que identificar la epistemología, y la epistemología es racista, sexista. Hay que ponerle nombre y apellido. Y desde ahí, entonces, montar un proyecto que aborde ese problema, ¿no? Yo mencionaba el primer día, en la primera mesa, allá en la UNA, la crisis civilizatoria, y claro, lo elaboré aquí el primer día, las crisis civilizatorias. Y claro, la invitación es que cada una de esas crisis que mencionaba y cada una de esas jerarquías de poder que nombraba tiene requiere de intervenciones decoloniales en cada una, de manera que aquí hay trabajo para todo el mundo. Bien, esto no es que aquí vienen los profesores a enseñarnos de colonialidad. No, ustedes tienen que asumir responsabilidad en el proyecto decolonial y mirar dónde ustedes pueden contribuir a aportar. Yo mencioné no sé cuántas jerarquías de poder. En mi trabajo yo hago una cartografía del poder que va más allá de la cartografía de poder de la izquierda blanca occidentalizada. Cuando digo izquierda blanca no es un color de piel, es una epistemología. Ustedes pueden tener el rostro negro y ser de la izquierda blanca. Usted piensa con la epistemología de los hombres occidentales de 5 países. Eso es epistemología blanca, patriarcal, racista, sexista. Entonces, cuando yo digo epistemología blanca, y cuando digo epistemología, no estoy hablando de un color de piel. La gente piensa que el racismo es un problema de tu color de piel. No. El color de piel es uno de los muchos marcadores, como expliqué ayer. Pero el racismo es otra cosa. El marcador no es la definición. El marcador es un efecto. El marcador no es la definición. Y ahí colapsamos el marcador con la definición. Y como mencionaba ayer, estábamos hablando de una jerarquía, una institución de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, donde la materialidad diferenciada de la dominación, en un lado regulación y emancipación, en el otro lado despojo y violencia, zona de ser, la materialidad de la dominación pasa por la regulación y emancipación, zona de no ser pasa por violencia y despojo. Todo eso se definió ayer. Para los que no estuvieron, por favor, paciencia. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso hace que en la zona del ser haya biopolítica, producción de vida, aunque sea vida mediocre. Y en la zona del no ser hay tanatopolítica, producción de muerte. Eso hace, ese es el problema, eso es el racismo. Y el racismo tiene todas las dimensiones que expliqué ayer, que hay racismo estético, pedagógico, epistemológico, hay racismo lingüístico, hay racismo económico, hay racismo político, hay racismo sexual, de género, pasa por todas, atraviesa todas las relaciones de poder de la modernidad. Entonces, estábamos mencionando esto en relación también a la discusión que tuvimos con Gladys, que me parece fundamental, y es que no podemos
esta es mi manera de yo nombrar esto. Otras personas tendrán otras maneras de nombrar y de analizar y de proponer, que no pueden haber soluciones con letra mayúscula universalistas, que las soluciones tienen que ser pluriversales, que puede haber muchas soluciones para un mismo problema, que no tiene que haber una sola solución para un solo problema, que la manera de liberarse en el sur del Líbano, la liberación anticolonial, decolonial, postcolonial, como le quieran llamar, en esos lugares, va a ser muy diferente al del sur de Chiapas, y que tiene que ser así, porque hay historias imperiales y coloniales diversas y además epistemologías, cosmogonías muy diferentes. No es lo mismo luchar en el sur de Chiapas desde una cosmogonía todo laval que luchar desde el sur del Líbano desde una cosmogonía musulmana chiita, Hezbollah, ¿no? O los zapatistas, ¿no? Son cosmogonías diferentes y tiene que ser así. Y sus propuestas de liberación antisistémica van a ser diferentes. No puede haber el socialismo del siglo XX que decía que la solución era el socialismo y era un modelo cortado con la misma tijera que tú tenías que aplicar en todas partes igual, y eso nunca funcionó, eso fracasó porque era un proyecto universalista ahora desde eurocéntrico colonialista desde la izquierda, donde uno dice para los demás que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Ese era el socialismo del siglo XX y se imponía por persuasión o por la fuerza, porque la Unión Soviética invadió no sé cuántos países, ¿no? Incluyendo países del tercer mundo. Y entonces, volviendo al tema este de las etiquetas, de cómo se nombra uno, eso también tiene que ser diverso, cómo la gente se nombra en relación a esta lucha, o a estas, o las categorías que se usen. Lo que no quita que haya, como decía Gladys, diferencias productivas o diferencias ¿cómo? ¿Cómo? Alto, en alto, ¿lo viste? Sanas diferencias, gracias. Esa era la palabra exacta que usé. Esas sanas diferencias, eso es fundamental, que hayan sanas diferencias. Y yo quería ahora exponerles un poco las diferencias entre lo que se llama estudios postcoloniales y lo que se ha identificado como decoloniales. Fíjense, estoy hablando en plural, no estoy hablando que hay una sola visión postcolonial o una sola visión descolonial. Hay varias diferencias que son importantes también nombrar y señalar, porque yo creo que tiene que ver con genealogías diferentes también de la historia colonial imperial. Estas son diferencias que creo que son importantes y que tienen implicaciones políticas y teóricas. Una de las grandes diferencias tiene que ver con los comienzos. ¿Cuándo comienza la historia colonial en una región del mundo? Si ustedes examinan, y cuando digo aquí los postcoloniales me estoy refiriendo fundamentalmente a las figuras más reconocidas de esa literatura, como Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Edward Said. Fíjense que los estudios postcoloniales comienzan la historia colonial en el siglo XVIII, ¿bien? Y en el caso de Said, un poco más adelante en el XIX. Y eso tiene que ver con geopolíticas del conocimiento. Si para Spivak y para Homi Bhabha es normal comenzar el XVIII, porque la India, ellos son de la India, fue colonizada por los británicos a mediados del siglo XVIII. Y para Said es normal comenzar en 1799 y siglo XIX, porque él está pensando desde la experiencia del mundo árabe, ¿no? Desde la experiencia de lo que él llama el orientalismo, y que en genealogía histórica, la historia colonial comienza cuando Napoleón llega a Egipto en 1799 y luego continúa durante el siglo XIX con la expansión francesa, la colonización francesa y británica de tierras
árabo-musulmanas. De manera que, si usted comienza ahí, va a tener repercusiones teóricas y políticas que van a ser muy importantes y van a ser muy distintas a si usted comienza esa historia en 1492. Si usted comienza, la mayoría de los latinoamericanos, gente en el Caribe, etcétera, empezamos en 1492. Gente en la India, pues a ellos les llegó eso en el mediados del 18, y gente en el Medio Oriente les llegó mucho después del 19. Entonces, esto yo creo que es importante desde el punto de vista de las genealogías de pensamiento y de las implicaciones teóricas y políticas de eso. Una de las diferencias teóricas tiene que ver con cómo vemos la modernidad. ¿Cómo vemos la modernidad? Si usted empieza a mediados del 18, a partir de 1750, o si usted empieza a partir del siglo XIX, el proyecto de la modernidad aparece como una crítica emancipatoria al interior de Europa contra los antiguos regímenes que eran los mismos que estaban colonizando el resto del mundo, que eran los mismos que iban y colonizaron la India y colonizaron el Medio Oriente. Es decir, la crítica a la modernidad usted la puede trazar como una crítica que se hace dentro de Europa de corte emancipatorio. ¿Bien? Y el colonialismo aparece como algo, vamos a ponerlo así, suplementario, que ocurre históricamente paralelo a eso, pero que uno no tiene que ver tanto con el otro, es decir, no son mutuamente constitutivos. Porque la crítica a la modernidad ya está allí desde antes que llegaran los británicos a colonizar la India. Es decir, la crítica, perdón, al antiguo régimen. La crítica moderna está allí ya desde antes que los británicos llegaran a la India y desde antes que los británicos y franceses llegaran al Medio Oriente. Entonces, por tanto, visto desde esa temporalidad, pues usted piensa y asume que la modernidad es algo que ocurre allá en Europa, independiente de lo que pasa acá con la colonialidad. ¿Bien? O de manera, vamos a ponerlo así, o de manera paralela o de manera más autónoma. Pero cuando usted empieza en 1492 esa historia, la relación entre modernidad y colonialidad adquiere otra dimensión. Porque lo que ocurre es que la crítica emancipatoria dentro de Europa, que es lo que le llaman la modernidad, el proyecto moderno, etc., ocurre paralela a la dominación, explotación y esclavización del resto del mundo. Es decir, cuando Europa se levanta y coloniza el resto del mundo. Entonces, cuando usted genealógicamente, en términos de temporalidad, comienza en 1492, la relación entre modernidad y colonialidad es intrínseca. La modernidad es la otra cara de la misma moneda que sería la colonialidad. O sea, modernidad y colonialidad son mutuamente constitutivas. No existe modernidad sin colonialidad. Esto estamos hablando de uno de los grandes mitos del mundo moderno, esto de la modernidad, esto que se llama la modernidad. Si usted empieza mucho más adelante y usted no ve que la modernidad se constituyó al calor de la colonialidad, entonces usted tiene la idea que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Porque así lo fue, en cierto sentido, para las poblaciones dentro de Europa. Pero si la modernidad y esa emancipación dentro de Europa se hace a costa de la esclavización, de la colonización del resto del planeta, entonces la modernidad ya no es un proyecto emancipatorio. ¿Para quién? Bueno, por unas poblaciones allí dentro de Europa, bueno, pero eso es emancipatorio para el resto del mundo. No.
para el resto del mundo significó genocidios, epistemicidios, colonización, esclavización, matanzas, masacres, etc. Entonces, visto desde el sur global, la modernidad entonces adquiere otro carácter y otra dimensión. Porque entonces la modernidad es un proyecto civilizatorio, no es un proyecto emancipatorio, visto desde el sur global. Y si usted comienza en 1492, usted va a ver que ambos procesos van juntos. En otras palabras, vamos a ver si lo digo con una metáfora que sea más útil y que se entienda lo que estoy tratando de decir. Vamos a tomar la metáfora de la democracia griega. Metáfora, bien, no lo tomen literal, porque los griegos, como hay que historizar todo eso, y los griegos no es el mundo moderno, es una cosa totalmente diferente a lo que vivimos hoy. Eran sistemas sociales, civilizaciones muy diferentes. Pero tomémoslo como metáfora. Vamos a suponer que, recuerden, la democracia griega era dentro de las murallas de la democracia ateniense, había libertad y democracia para los ciudadanos adentro. Pero fuera de las murallas estaban los esclavos. Entonces, la libertad y la democracia de los atenienses dentro de las murallas era a costa de lo que pasaba fuera de las murallas. Pues el sistema mundo que nace con la expansión colonial europea hacia la conquista del Andaluz y la conquista de las Américas, y que llevamos más de 500 años ahí, porque este sistema mundo destruyó todas las otras civilizaciones existentes, no queda ni una de las que existían en 1492. Lo que hicieron fue colonizar y periferializar todas las otras. Hoy día estamos bajo una civilización planetaria, que es la del sistema mundo que estamos viviendo, que yo le llamo, y eso también lo expliqué ya, sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. A riesgo de sonar ridículo, pero prefiero nombrarlo así para mostrar que esto no es solamente un sistema económico, esto es una civilización con una multiplicidad de relaciones de poder, y hay que nombrarlo de otra manera porque de lo contrario nos confundimos. Nos creemos que estamos en un sistema económico y que resolviendo el sistema económico resuelves lo demás. No, no lo vas a resolver. Porque tienes un paquete de relaciones de poder imbricadas que no puedes saltarte a la hora de pensar en una lucha antisistémica por la transformación del mundo. Porque si no lo asumes, se te mete por la puerta trasera todas las lógicas civilizatorias de esta civilización. Entonces, lo que le pasó al socialismo del siglo XX, que se organizó contra el capital, creyendo que si resolvía el problema económico y de clase, resuelve el problema de dominación de género, de dominación sexual, de epistemología eurocéntrica, de los problemas de racismo, los problemas... Y resulta que no solamente no resolvieron eso, sino que ni siquiera resolvieron lo que se propusieron resolver, que era el problema económico. Construyeron sociedades capitalistas de Estado, que al final fracasaron. Al final, las clases obreras se levantaron contra el llamado Estado obrero, porque eran capitalistas de Estado. Entonces, ¿por qué? Porque si te organizas contra el capital de manera racista, sexista, homofóbica, eurocéntrica, etc., se corrompe la lucha contra lo que estás luchando. Se va a corromper, porque los medios definen los fines. Y si los medios que usas para organizarte contra el capital reproducen todas las lógicas civilizatorias de esta civilización, pues los medios definen los fines. Vas a crear un monstruo de 7 cabezas nuevamente y no vas a lograr hacer una ruptura antisistémica con la civilización en que estamos. Por eso la importancia de nombrar de manera diferente estas cosas y de identificar la cartografía del poder y contra qué, que uno está luchando para saber entonces qué caminos posibles existen desde diferentes geopolíticas del conocimiento y diferentes lugares del mundo. Entonces, volviendo al tema, la democracia ateniense viene a ser una metáfora para hablar de lo que pasa con este sistema mundo. Este sistema mundo es la democracia ateniense a escala global. Es decir,
un grupito del mundo, es cuando Europa se hace centro del mundo, se eleva sobre el resto del mundo a costa de la esclavización y colonización del resto de la población del planeta. Entonces, esa gente dentro de las murallas, para usar la metáfora, ahí hay luchas de gente dentro de las murallas, emancipatorias dentro de las murallas. Yo quiero más libertad, yo quiero mejores recursos, yo quiero salarios mejores, yo quiero unas condiciones económicas mejores, yo quiero igualdad, yo quiero libertad. Y ahí vienen todas esas revoluciones dentro de Europa que forman parte de esa crítica moderna, ¿no? Y de esa llamada modernidad que van construyendo instituciones, prácticas, etc. Pero ¿qué pasa? Si tú te planteas una lucha por la emancipación de la gente dentro de las murallas, de alguna gente oprimida dentro de las murallas, los oprimidos en la zona del ser, para usar el lenguaje de ayer, si tú te planteas eso y no te planteas derribar las murallas y no te planteas la liberación de los que están al otro lado de la muralla, entonces esa crítica moderna podrá ser emancipatoria para ti, que eres un oprimido dentro de la zona del ser, o para ti que estás dentro de las murallas, viviendo los privilegios de toda la riqueza que viene de fuera de las murallas, y tú participas de un pedazo del pastel y va a mejorar tu situación, aunque seas un obrero, pero mejoras a costa de que del resto del planeta, de los que están fuera de las murallas. De manera que esa crítica moderna ya era una crítica colonial, ya era una crítica racista, ya era una crítica sexista, ya tenía un montón de problemas allí, porque nunca se planteó el tema de la emancipación para todos, dentro y fuera de las murallas. Se planteó la emancipación dentro de las murallas, no para la gente fuera. Entonces, si tú te planteas emanciparte dentro de las murallas, mejorar tu situación dentro de ese sistema y agarrar migajas y estar en mejor situación, pues eso será un proyecto emancipatorio para un grupillo y una minoría del planeta. Pero para el resto del planeta no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio de dominación y explotación. ¿Me siguen? Entonces, dame unos minutos. Entonces, la diferencia, aquí esto es bien importante, porque es que si requiere un poquito de tiempo para elaborarlo, permíteme un minuto. Entonces, hay un problema aquí, porque entonces, aquí hay una profunda diferencia en cómo los postcoloniales y las visiones decoloniales ven este tema. Unos ven la modernidad y la colonialidad como más autónomos uno de otro, mientras que otros lo ven como una cosa intrínsecamente imbricada. Eso tiene implicaciones políticas. Una de ellas es, necesitamos más modernidad, necesitamos extender la modernidad, necesitamos pluralizar la modernidad. Eso es lo que nos dicen muchos postcoloniales, que lo que tenemos que hacer es modernidades plurales, extender la modernidad, etc. Pero si lo miras desde el punto de vista de 1492 y de cómo la modernidad y la colonialidad van juntas, y cómo la modernidad no es otra cosa que esa crítica emancipatoria por un grupillo dentro de las murallas, a costa de los que están jodidos fuera de las murallas. Entonces, estamos hablando de que no necesitamos más modernidad, porque más modernidad o pluralizar la modernidad es el desastre. La modernidad es el desastre que vivimos. Esta catástrofe que vivimos es la modernidad y no necesitamos más. Si esto está poniendo en juego la vida en el planeta, ¿por qué necesitamos más de eso? Lo que necesitamos es trascenderla. Lo que necesitamos es ir más allá de eso. Construir otro mundo, un mundo donde otros mundos sean posibles. No un mundo donde únicamente un mundo es posible. Vivimos en un mundo donde solamente uno es posible y los demás son imposibles. En esta civilización de muerte, y ya expliqué el primer día por qué le llamamos así, en esta civilización de muerte no necesitamos más modernidad, porque la modernidad es un proyecto civilizatorio de una civilización de muerte. Necesitamos trascender la modernidad. Y por eso yo tengo una visión de la modernidad
mucho más crítica de la que tú has expresado en tus charlas previas. Porque para mí la modernidad es un proyecto inherentemente colonial, inherentemente corrupto, y que es un proyecto civilizatorio y no emancipatorio. Entonces, por eso el énfasis crítico de la modernidad. La modernidad lo que ha hecho es destruir otras civilizaciones, imponer esta por la fuerza, destruir otras formas de ser y estar en el mundo, e imponer una forma de ser y estar en el mundo que es destructiva de la vida, humana y no humana. Entonces no necesitamos más de eso. Lo que necesitamos es trascenderlo. Por eso Dussel habla de transmodernidad, pensando en, hay que ir más allá de eso, no podemos quedarnos, el proyecto no puede ser más modernidad, el proyecto tiene que ser acabar con esa modernidad y pasar a otra cosa, más allá, que supere los problemas de esta. ¿Bien? Entonces esto tiene también implicaciones epistemológicas, porque si usted considera que esa crítica interna a Europa, que le llaman la crítica moderna, que esa crítica es autónoma de la colonialidad, entonces usted va a tomar el pensamiento crítico europeo como el pensamiento que fácilmente yo puedo adoptar en cualquier parte del mundo, porque es revolucionario, es esto y lo otro. Pero si usted entiende que la modernidad es inherentemente colonial y que esa crítica moderna es racista, es colonialista, es imperialista, y usted lee los autores, por ejemplo, de la Ilustración, y usted ve las barbaridades que dicen del resto del planeta, o usted lee a Marx con todas sus aportaciones y todo lo que tenemos que aprender de Marx, pero léanse lo que dice de los países del tercer mundo. Barbaridades, barbaridades, cosas súper racistas, porque Marx, como buen hegeliano, pensaba que la civilización occidental era superior y que para llevar civilización a estos pueblos primitivos que eran pueblos sin historia, como buen hegeliano repetía todo eso, todo lo que decía Hegel, pueblos sin historia con modos de producción despóticos orientales, todo eso es Hegel, repetido por Marx, y que lo que había que hacer era una invasión imperialista para que esa gente, esos pueblos sin historia, entraran en la historia y pudieran entrar al capitalismo y entrar a la lucha de clases y liberarse. Esa era la lógica de Marx. Y por eso justificó y apoyó la invasión estadounidense de México en el siglo XIX. Y por eso apoyó la invasión británica de la India. Porque él veía, como hombre eurocéntrico, racista de la época y buen hegeliano, él veía que la manera de salvar a todos esos primitivos era que la civilización superior los invadiera imperialistamente, los colonizara y los trajera a la civilización. Eso era un proyecto imperialista colonista desde la izquierda, desde esa izquierda eurocéntrica occidentalizada. Entonces, el tema aquí no es de derecha e izquierda, porque cuando ustedes miran con detenimiento lo que se llama izquierda y derecha y todo esto, oye, se participa más de las premisas de lo que uno cree. Entonces la descolonización es un proyecto que va sobre los discursos no solamente clásicos de la derecha, sino también de la izquierda, porque hay una izquierda occidentalizada que es muy poderosa a escala planetaria. ¿Bien? Entonces, aquí establecemos otra diferencia con los postcoloniales, porque entonces sí, la epistemología moderna es autónoma de la colonialidad y es una crítica útil a los sistemas imperiales europeos. Entonces yo me apropio de eso en la periferia y lo puedo usar sin problema. Entonces me puedo hacer marxista, Foucaultiano, derridiano, lo que sea, sin problema, porque yo los agarro así y los aplico, ¿no? Sin pensar y sin hacer el trabajo un trabajo decolonial de estos autores para hacerlos útiles a otros espacios geográficos del planeta con problemas que ellos nunca pensaron. Ninguno de ellos pensó los problemas de África, América Latina o Asia.
Ellos pensaron los problemas de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Y desarrollaron teoría crítica ahí. Pero una teoría crítica que tiene unos límites serios cuando se trata de pensar otros lugares del planeta, porque la experiencia histórico-social de América Latina, Asia y África, e incluso la experiencia histórico-social de un gitano dentro de Europa, o de un negro o un indígena dentro de los Estados Unidos, son experiencias histórico-sociales muy diferentes a las que viven blancos occidentales, incluso clase obrera blanca occidental en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos. Entonces las teorías no pueden ser las mismas. Necesitamos otra categoría, otro marco categorial, como diría Hinckelhammer, para poder entender nuestras realidades propias. Y si vamos a usar uno de estos autores, tenemos que hacer un trabajo de descolonizarlos de sus sesgos eurocéntricos y colonialistas. Y podemos leer a Marx y usar cosas que pueden ser útiles de Marx, pero solamente podemos saber si son útiles o no a partir de pensar desde nuestras realidades. De lo contrario, vamos a estar importando teorías desde el otro lado, y eso pasa con los postcoloniales. Como ellos no problematizan el tema de modernidad-colonialidad, sino que lo ven como autónomo y asumen la crítica dentro de Europa como una crítica emancipatoria, entonces empiezan a extrapolar pensadores del norte global como la fuente epistémica quintesencial para criticar el colonialismo y el imperialismo. Y han hecho trabajos estupendos. Pero ¿qué pasa? No saben de Foucault, Gramsci, Marx, Derrida y Lacan. Esos son los 5 jinetes del apocalipsis de los postcoloniales. Entonces son hombres occidentales de 5 países otra vez diciéndonos cómo criticar el eurocentrismo, el imperialismo y el colonialismo. ¿Pero qué es eso, hombre? ¿En qué estamos? Otra vez la epistemología racista, sexista, patriarcal, racial, otra vez metiéndose por la puerta trasera en el nombre de criticar el eurocentrismo. Entonces es una crítica limitada. Por eso es que en lo de colonial hay una invitación a tomarnos en serio la diversidad epistémica del mundo y tomarnos en serio el pensamiento crítico que se ha producido desde diferentes espacios geopolíticos en el planeta, desde diferentes espacios corpopolíticos diversos en el planeta, no solamente geopolíticos, pero también corpopolíticos, desde otros cuerpos, cómo se piensa este mundo. Y hay pensamiento crítico producido al calor de la experiencia histórico-social de la gente en estos otros espacios del planeta. Y sin embargo, no forman parte del canon de pensamiento de la universidad occidentalizada. Nosotros seguimos leyendo y viendo el mundo con los lentes de machos occidentales de 5 países. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no aparece Silvia Rivera Cusicanqui en el canon de pensamiento de la universidad? Que deberíamos llamar pluriversidad, lo que yo estoy proponiendo, no universidad. Ya habría que cambiarle hasta el nombre, pluriversidad, no la universidad. Uno que define para usted qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. No, la pluriversidad. ¿Por qué Sylvia Wynter no aparece allí? ¿Por qué Angela Davis no aparece allí? ¿Por qué Alicia Viati no se toma en serio? ¿Por qué Kwame Nkrumah no se toma en serio? ¿Por qué Stephen Biko no se toma en serio? ¿Por qué Fanon no se toma en serio? ¿Por qué no se toma a Fanon como hacen los filósofos del Caribe, que desarrollan una filosofía fanoniana? Ven a Fanon como un filósofo y desarrollan filosofía ética fanoniana, fenomenología fanoniana, o sea, todos los aspectos de la filosofía que te puedes imaginar. Entonces es impresionante, agarra a un autor que ha hecho un trabajo pensando de la experiencia y la corpopolítica de un hombre negro en un mundo blanco y desarrolla todo un trabajo filosófico. Pero para eso te tienes que tomar en serio estos otros autores y romper con el racismo, sexismo epistémico hegemónico. Entonces ahí tenemos diferencias grandes entre lo postcolonial y lo colonial que tienen que ver con esta genealogía de dónde empieza la historia colonial, con las implicaciones que eso tiene para la relación entre modernidad y colonialidad y con las implicaciones que eso tiene para la epistemología. Porque si usted salva la crítica moderna dentro de Europa como un proyecto emancipatorio, pues claro, usted usa esos autores críticos dentro de Europa como los autores con los cuales vamos a pensar y ver el mundo. Pero si usted entiende
que esos autores están pensando desde un espacio geopolítico, histórico, social muy particular, y si usted entiende que esa crítica interna de Europa tiene límites, porque se está construyendo como proyecto emancipatorio dentro de las murallas, al mismo tiempo que la condición de posibilidad de tu mejora dentro de las murallas es hundir a la gente fuera de las murallas, entonces ¿qué proyecto de izquierda es ese? Entonces, ¿qué teoría crítica es esa? Eso es muy problemático. Entonces, por eso yo veo unos límites muy fuertes en esta teoría, refiriéndome a estos tres autores. Fíjate que Spivak es una mujer de origen hindú. Los tres autores, óiganme bien, no dejen de leer a Spivak, a Umibaba y a Said. Son autores que tienen muchas aportaciones. Said, El orientalismo, es un libro fundamental. Hay que leerlo. Muy buen trabajo. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de un trabajo de descolonización epistemológica, llegan hasta un punto y se quedan allí. No pasan de cierto punto, porque Foucault es Gramsci, Said es Gramsci y Foucault, Spivak es Derrida y Marx, y Baba es Lacan, y de ahí no pasan. Y con todas las aportaciones que han hecho, que yo me quito el sombrero y los recomiendo que los lean, al mismo tiempo digo que para un proyecto de colonial es limitado porque no logran hacer una descolonización epistémica, sino que vuelven y reproducen el racismo, sexismo epistémico de privilegio a hombres occidentales de 5 países, pero ahora los de izquierda. Entonces nos vamos muy lejos ahí en la descolonización. Entonces, el llamado aquí es a una invitación a imprimir de ecología de saberes, diversidad epistémica, todo lo que estemos pensando y haciendo. Que nos tomemos en serio esos pensadores y pensadoras que han pensado realidades históricos-sociales muy diferentes a estos 5 países, que han producido pensamiento crítico. Yo no digo cualquier pensamiento producido desde el sur, pues que ya eso es válido, o si un indígena dice tal cosa, o si un negro dice tal cosa, pues ya eso es decolonial. No he dicho eso. Yo no estoy abogando por un populismo epistemológico. ¿Bien? Eso sería un populismo epistemológico. Porque el éxito del sistema es hacer que aquellos que socialmente estén abajo piensen epistémicamente como los que están arriba. Por tanto, la mayoría de la gente que está abajo socialmente, epistémicamente, piensan como los que están arriba. Eso en el lenguaje de Gramsci, etcétera, se llama hegemonía, ¿no? Pero el punto que estoy llamando la atención es el pensamiento crítico que se ha producido desde esos espacios. Esa es la invitación. Vamos a mirar el pensamiento crítico y a tomarnos en serio ese pensamiento crítico como el punto de partida de una crítica a los epistemes coloniales, racistas, sexistas con los que estamos bregando. Y en eso lo postcolonial se queda corto. Y para finalizar, quitémonos las etiquetas. Hay gente que se llama postcolonial que en mi definición, escepticismo ante la modernidad. Para mí eso es una cosa fundamental. Si tú no eres escéptico a la modernidad y te sigues tragando el cuento de la modernidad y sigues con ilusiones con la modernidad y sigues viendo cuán positivo ha sido la modernidad, tú no estás en un proyecto de colonial desde mi punto de vista, con toda humildad y con todo respeto. Estás todavía, te ha tragado el cuento de que la modernidad es algo muy emancipatorio, positivo, no sé qué. Por tanto, un criterio para mí entre lo de colonial y postcolonial, lo de colonial tiene escepticismo a la modernidad. Ve la modernidad como problema. La modernidad hace de otros seres humanos problemas. El problema negro, el problema judío, el problema ahora de los musulmanes, ¿no? El problema tal o cual hace de sujetos no occidentales problemas. El problema indígena. No. Estamos hablando de una civilización que hace de otros seres humanos problemas. Y la modernidad es la solución. Porque te va a traer progreso y civilización. ¿Ah? No, el problema es la modernidad, la actitud de colonial. La primera actitud de colonial es
ver a la modernidad como problema, como un problema para la humanidad. Los postcoloniales, muchos de ellos, mantienen una actitud positiva hacia la modernidad, por lo que ya expliqué. Segundo punto, lo decolonial se toma en serio el pensamiento crítico que se produce desde un oprimido en la zona del no ser. Y no se queda y busca diversidad epistémica en todo lo que hace. Y no se queda solamente pensando desde hombres occidentales de 5 países, de derecha o de izquierda, no importa. Postcoloniales asumen el pensamiento crítico de izquierda de hombres occidentales de 5 países como la fuente para pensar críticamente el colonialismo, el imperialismo, el eurocentrismo y todo eso. Ahí hay diferencias grandes. Ahora, quitémonos las etiquetas. Para mí, el Ashohat, Salman Sayid, te puedo hacer la lista de gente que se llaman postcoloniales, pero que para mí, en mi definición personal, son decoloniales. Porque son críticos de la modernidad, tienen una posición de ver la modernidad como un problema, parten de 1492 y se plantea la diversidad epistémica. En cambio, hay gente que se llama decolonial que no cree en la diversidad epistémica, uno de ellos Aníbal Quijano, que no cree en la diversidad epistémica, que se piensa como universalista su teoría, y entonces, para mí, eso es postcolonial, eso no es decolonial. O sea, en otras palabras, olvidémonos de las etiquetas, usemos criterios analíticos para poder saber si un proyecto es radicalmente anticolonialista o es todavía está atado y amarrado con un problema todavía eurocéntrico. No sé si me siguen. Ahora estoy deconstruyendo las etiquetas. Ahora estoy diciendo, igual que de alguna manera Gladys nos invita a pensar de que cada proyecto tiene su lenguaje y su forma de nombrar esto, y que no hay que colapsar unos en otros, ¿verdad? Y que eso, yo me puedo llamar postcolonial, pero en los criterios que he lanzado, puedo ser muy decolonial en lugar de postcolonial. O me puedo llamar decolonial y ser muy postcolonial. Termino aquí. Gracias. Muchas gracias.